Bueno, doña Adriana, empezó a sonar algo acá. Justo. La alarma, no sé qué. ¿Cómo estás? Justo. Bien. Gracias por recibirnos en la oficina. No, pues con mucho gusto. Chévere que la conocieran. Eso me parecía bacano. Adriana Ángel es nuestra invitada al episodio 139 de Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Adriana es cofundadora y productora ejecutiva de postproducción de 235 Digital, un laboratorio ubicado en Bogotá especializado en procesos digitales para la postproducción y la finalización de imagen. ¿Ya te han entrevistado acá en la oficina? Una vez, pero no, fue una cosa mucho más académica porque era como un estudio que estaban haciendo en la Universidad Tadeo Lozano. De hecho, entrevistas pocas. Poquitas. Vos me dijiste que Sí, que no me eras pega buena. durísimo. ¿Por qué? Yo no sé por qué salí con ese pánico escénico tan pendejo, realmente no tengo ni idea, pero es una bobada, y es muy chistoso porque cuando yo le cuento a la gente me dicen, pero generalmente usted habla como en reuniones y cosas así, pues sí, pero tener que como ya micrófono y tales, a no ser que sea para un karaoke, me paniqueo. Necesito que me expliques eso, por favor. No sé. Pero ¿cuál pánico escénico, Adriana? La charla estuvo buenísima y quiero invitarte a ti que estás escuchando, ya que le diste play, a que te sientes con nosotros a hablar y aprender junto a Adriana de los procesos que involucran la post de imagen, ya que Adriana junto a su equipo ha intervenido en muchas de las películas y series que te has topado en salas y plataformas. Voy a decir esto sin que se me vaya el aire. Rebelión, Goles en Contra, Los Reyes del Mundo, El Árbol Rojo, Si Dios Fuera Mujer, Pariente, Amazona, La Mujer del Animal, Los Hongos, Todo Comenzó por el Fin y muchas más decenas de películas y series han pasado por las correcciones de color, los retoques digitales y los efectos de su laboratorio de postproducción. Nuestro estudio es netamente colombiano, realmente. Claro. Entonces, pues en ese sentido no hemos tenido ningún inversionista que venga y nos diga, oigan, ¿qué necesitan? Yo les voy a poner esto y voy a tener una parte de 235 por eso. No, 235 sigue siendo muy... Ustedes tres. Muy local, sigue siendo como... Seguimos siendo como los ponquetos de la postproducción. Está buenísimo. Entonces... Adriana nos recibió en su oficina y hablamos de todo un poco. Charlamos de cómo trabajar en postproducción significa tener el privilegio de ver antes que nadie la filmografía de un país para sus siguientes años. Hablamos de los retos tecnológicos que sugiere trabajar con equipos y procesos actualizados para garantizar el mejor producto. También hablamos de cómo es trabajar con estándares internacionales exigidos por las plataformas, distribuidores, exhibidores. También de cómo alguien que quería estudiar medicina termina estudiando cine, pero además termina decidiendo que su camino es no ser ni directora ni guionista, sino productora ejecutiva de postproducción. Hay mujeres productoras de post, supervisores de postproducción. No hay tantas mujeres, hay más hombres. En la coordinación hay más mujeres. Coloristas no hay tantas, sí hace falta más coloristas, hace falta más editoras, hace falta finalizadoras, hace falta. O sea, sí, definitivamente. Coloristas hace falta en general, de hecho. Pero mujeres sí. O sea, en esa área casi no hay. Si te gusta la post de imagen y todos sus procesos, pues has llegado al lugar indicado porque te traemos hasta tus audífonos a una productora super crack que nos va a dar pistas, nos va a contar su historia y su camino. ¿Ya te pusiste audífonos? ¿Trajiste la bebida favorita para escuchar el podcast? El episodio 139 de Gente que hace cine comienza acá. La frase conocida, que es casi meme, y es: eso lo solucionamos en post. Uh-huh. ¿Qué puedes decir de eso? Sí, pues generalmente lo que yo digo de eso es que puede ser que algunas cosas se solucionen en post. No voy a decir que no. Muchas se pueden solucionar en post. Claro, se fortalecen, se embellecen, además si vienen bien. Exacto, okay, ese es el tema. Y es, ok, pero tú quieres traer como un problema para que nosotros le demos una solución, o quieres traer algo en lo que nosotros podamos trabajar para y podamos potenciar y podamos aportar creativamente también, y no solamente como desde la parte técnica resolviendo problemas. Eso es básicamente.
Pero pues eso depende mucho como del equipo de trabajo, depende mucho de la rigurosidad y también depende del presupuesto. Claro. Si quieres algo bueno, pues depende de qué juguete le metamos a eso. Pues sobre todo algo bueno es hasta dónde quieres llegar con lo que tú traes. Entonces, generalmente las ganas y toda la creatividad que se mete o se invierte en la parte de preproducción y producción es gigante. Y se tendía a pensar, porque yo creo que eso está cambiando, que ya la post era como una cosa ya como para sacar el producto final. Sí, digamos que la parte de post, desde lo mío que es imagen, el color era ya como la última parte artística y conceptual, y en la parte de sonido pues el diseño y la mezcla. Y por esa razón como que se tendía a pensar que ya llegando al final y ya con esos toques finales ya se podía tener algo mucho más interesante, mucho más lindo, por decirlo así, o por lo menos lo que se quería lograr. Pero eso está cambiando realmente. Y creo que esos 3 procesos que mencioné pues siguen siendo pues parte obviamente como de ese aporte conceptual. En muchos casos también es la parte de diseño de créditos, sin mencionar además los VFX que también en este momento tienen un peso tremendo. Pero sí creo que ya viene un proceso mucho más fuerte en la parte de post que se está entendiendo. Y que se está valorando más. Se está valorando y que nos están involucrando desde antes, que es justamente lo que hace que las cosas lleguen como se quiere. Estaba yo hablando hace un tiempo con unos caleños muy bonitos que hacen todo el tema de las residencias de guión, que es la gente de Algo en Común. Entonces yo les decía, ustedes ven el futuro de alguna manera, porque ustedes en esas residencias de guión ven las historias que se van a probablemente ver en pantalla en 5 años. O sea, desde ya están viendo esas historias. Tú ves las historias, o sea, tú hacia ves atrás. Exacto, como ves lo que quedó, ¿sí o no? Lo que se rodó. Y tienes un gran privilegio tener un panorama del presente cinematográfico, del presente audiovisual colombiano. ¿Qué piensas de eso? O sea, como que estar en ese espacio de la cadena, de tener el privilegio de ver algo que se acaba de rodar y llega a tus manos. Pues claramente es un privilegio conocer historias que no han salido, que la gente no sabe cómo quedaron, y que nosotros acá ya tenemos un primer panorama de cómo está quedando y nosotros también pues sabemos cómo puede quedar ese proyecto. Y eso efectivamente es un privilegio, es muy chévere. O sea, muchas veces a la gente le da curiosidad saber, porque ya saben desde antes sobre la película o sobre la serie, y le preguntan a uno, oiga, ¿tal proyecto usted lo está haciendo? Sí. ¿Y eso no qué puedes tal? decir nada generalmente, ¿no? ¿Y eso qué tal? Y es como, no, pues bien, o sea, y ya, o sea, no es mucho más tampoco lo que se puede decir. Y generalmente yo les digo, píllela, o sea, vaya, véala, consúmala, lo que sea. Sí. No, pues mírela. Oye, ya que estás hablando de eso, ¿tienes contratos de confidencialidad? Me imagino que con todo este tema de plataformas y eso cada vez es más riguroso, pero de hecho desde siempre que hemos hecho contratos con pelis, también ya tenemos contratos de confidencialidad. De hecho, a veces se firman a veces no. De hecho, antes de firmar contratos para uno poder cotizar, pues tiene que firmar un NDA. Bueno, entonces tú estás en esa etapa en la que puedes casi que anticipar cómo pinta la cosa en el año inmediatamente siguiente. Por lo menos en este momento tú estás finalizando proyectos que van a salir en 2000, probablemente a finales de este año. Sí. Y 24 o 25, no sé. No tan lejos, pero sí que van a salir entre este año y el otro. Y eso está buenísimo. Tienes un panorama anticipado de lo que está pasando en cinematografía y en audiovisual. Pero mira que también no solamente con lo que a uno le llega, pues ya como editado o cosas que uno está a punto de rodar, sino incluso, mira que me ha pasado, como nosotros a veces damos premios y participamos en festivales y demás, pues vamos mucho a pitch, a escuchar como a la gente, uno hacemos como un one-to-one, etcétera. Y uno empieza como a ver cada año
los proyectos que están llegando y tienden un poco a ser similares. Hay como tendencias. En las temáticas. O sea, claramente no son lo mismo, pero sí hay como que cada año uno ve ciertos temas. Ciertos intereses para contar historias. Para contar historias. Entonces, vamos a ver si pasa, pero por ejemplo, desde el año pasado vengo recibiendo y leyendo proyectos que tienen que ver con la migración y con la problemática claro. Que viven los migrantes en otros países y historias sobre la migración de venezolanos, por ejemplo. Bien, pues claro. Y por ejemplo, hacia final de 2022 era con todas estas historias del universo juvenil. Entonces uno dice Los Reyes del Mundo, La Jauría, Fósforos Mojados. Y no es que se han puesto de acuerdo los directores ni los guionistas, sino que como que... Sí, salió justo... El río fluye por ese lado. Camada. Sí. Entonces ahorita nos anticipas que va por ahí. Historias de migración. Creo yo, o sea, no sé si lo anticipo, es mi teoría. Ok, perfecto. Que vamos a ver en unos años varios proyectos acerca de la migración. Me imagino que depende de lo que tú vendas o contrates dentro de la Post. Pero aquí nos escuchan muchos estudiantes que van a estar interesados de esto. Esta empresa, o sea, donde tú trabajas, ¿en qué parte se ubica de la cadena dentro de la Post? ¿De aquí salimos listos? ¿Depende del proyecto para salas o para plataformas? ¿O aquí yo entrego a sonido? ¿O aquí yo entrego o aquí ya me entregan lo que llamamos un primer corte final? Me imagino que depende del proyecto. Cuéntanos un poquito. Depende del proyecto, como siempre. Exacto. Pero sobre todo a mí me gusta decir cuando tenemos charlas o cuando nos hacen este tipo de preguntas como en masterclass o cosas así, es entender que la postproducción como está hoy en día y por lo menos en 235 nos pasa, es que ya tenemos un proceso transversal. Está pasando por varias partes del proceso y de aquí sale efectivamente para una plataforma o para una sala de cine o para un canal abierto. O sea, tú generas los entregables finales, pues el DCP, el archivo para... Sí, pero no por eso somos los últimos en del la cadena. proceso. Okay. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como se está ofreciendo hoy en día el servicio, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros prestamos servicios en SET para la parte de Data Management y para la parte de DIT. Y ese servicio que prestamos en SET, pues se vincula, se liga de una vez con lo que va a pasar en el laboratorio aquí en 235, pero es durante la etapa de rodaje y es un proceso que se hace para entregarle a la gente de diseño sonoro, para entregarle a editorial y eso hablando como cuando están en rodaje. Cuando ya han terminado y el corte está listo y llega a nosotros para nosotros hacer un online, también tenemos que entregar archivos para la gente de VFX, para los que van a hacer cleanups. Cuando tenemos una referencia final, vuelve a diseño sonoro. Todo llega a nosotros otra vez. Claro, pero con eso estás garantizando un flujo de trabajo y unos estándares y toda la cosa. Pero a veces te contratan solo para data y DIT. Claro, a veces solamente nos contratan para data y DIT. Otras veces solamente nos contratan para la parte de online, es decir, terminan su proyecto, lo editan, etcétera, y llegan acá con un proyecto ya terminado. Eso generalmente en el caso de las películas. Con las series se necesita, no creo que la palabra sea se necesita, sino que generalmente con las series hay más planificación, hay unas exigencias técnicas distintas que con una peli independiente, donde también las condiciones son distintas. Pero aquí tú no editas. Alquilamos salas para editar, sí, y también me piden que contrate los editores y también lo hacemos. Okay. Pero todo depende de cada proyecto, todo depende del presupuesto, bueno, en fin, como que hay muchas variables. Mira que ahí pronunciaste cosas muy, muy chéveres acerca de que me llevan como a los estándares. Me imagino que el mundo y el flujo de los acontecimientos nos ha llevado a estandarizar procesos precisamente porque si haces solamente data, entonces tú tienes que entregar con ciertos mínimos a otro lado en una persona que está en Argentina, en Uruguay, en Cartagena, en donde sea. Exacto. Y que tiene que hablar ese mismo lenguaje. ¿Cómo has visto tú la evolución de la estandarización de los procesos de producción y cómo ves que Colombia está en eso? Justamente este fin de semana que hubo como una charla, como un masterclass, nos preguntaron lo mismo. Yo creo que
el hecho de estar vendiendo servicios para afuera y el hecho de estar recibiendo proyectos que tienen unas exigencias técnicas ya con unos estándares internacionales, pues ha hecho que nosotros nos tengamos que preparar para ello, ¿no? Entonces creo que eso ha servido mucho al interior, pues, como del sector, para estar más preparados, para hablar un lenguaje muy similar o el mismo lenguaje hacia afuera. Pero aún así, sí hay un tema como en relación a cómo trabajar entre proveedores y entre proveedores locales y entre proveedores hacia afuera, ¿no? Y es una tarea que estamos haciendo, tratamos de hacerla lo mejor posible, pero claro, ahí también cuando lo hacemos hacia afuera, pues entran temas incluso de la cultura, de los horarios, de cómo trabajamos aquí, a qué hora nos levantamos aquí, a qué hora se levantan allá, desde qué hora empezamos a chatear y a hacer llamadas aquí y en el otro lado, cómo es la cosa. Sí, si es Slack o si es Teams, desde ahí me imagino. Claro, ¿cuál es nuestro todo, canal de comunicación? El canal de comunicación, los temas de ego que no faltan ni aquí ni afuera. Entonces sí hay un lenguaje que es súper necesario y que justamente para eso se plantean los flujos de trabajo, pero siempre terminan funcionando o fluyendo mucho mejor cuando se ha trabajado más de una vez con los mismos proveedores o con el mismo equipo de trabajo, porque se van puliendo los procesos. Nos vamos puliendo, nos vamos conociendo, ya sabemos como cuáles han sido los errores que hemos cometido en los envíos, en las recepciones, en los procesos, y vamos como tachando y diciendo, no, esto no se hace así, esto tal, no sé qué, y como que a punta de prueba de error hemos ido puliendo un flujo de trabajo con algunos proveedores. ¿Las plataformas tienen diferentes estándares o todas son lo mismo? Pucha, esto es para Prime, estos manes piden esto es Netflix. Absolutamente. Sí. Pero además también nos pasa que no solamente es como entre plataformas, sino dependiendo del tipo de contenido y dependiendo de la negociación que tú hayas hecho. No jodas. Y también dependiendo cómo se haya hecho tu proyecto. Entonces tú sabes que hay contenidos que se cierran o se negocian entre productores y plataformas. Ya desde el principio están negociados de cierta manera. Entonces los estándares son distintos. Si tú tienes una película que ya terminaste, que ya sencillamente estás distribuyendo y que te la compra una plataforma, eso ya es otra cosa. Ya voy a ir sobre esos temas técnicos que me interesan mucho, pero me quiero devolver un poquito en la historia. Tú estudiaste en Black Maria. Sí. ¿Qué querías ser en ese momento? ¿Querías estudiar cine y dirigir? No. Justamente en estos días, como que yo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, bueno, y yo le decía, es muy loco porque y esto puede sonar re mal, yo no me he propuesto hacer lo que estás haciendo ahora. Lo que estoy haciendo. Sí. Digamos que lo de ahora sí está mucho más cercano, no yo como gerente de producción o como coordinadora de post o lo que sea, sino digamos que lo único que llegué a proponerme y cuando arrancó 35 fue porque dije, bueno, chévere tener como algo propio o algo nuestro y hacerlo a nuestra manera. Creo que es lo único, pero cuando yo entré a estudiar cine fue muy loco porque yo toda la vida en el colegio dije que iba a estudiar medicina. Toda mi vida. Salí del colegio diciendo que iba a estudiar medicina. ¿Y en qué momento pasó el cambio? Evidentemente era una falta de información y de saber que existían otras opciones en la vida, porque empecé a ir como a todas las universidades a averiguar los pensums y demás, y de pronto un día pasé por la Nacional y dije, ¿qué? Cine y televisión, eso suena chévere, eso debe ser bacano. Creo que no me presenté a la Nacho para eso, o sí, de pronto sí, ya ni me acuerdo. Pero obviamente no pasé, evidentemente no pasé. Y un día estaba en mi casa y vi a Augusto Bernal dando una entrevista acerca de su escuela. Y yo dije, ve, ¿qué es esto tan chévere? Y de una me fui a averiguar. ¿Tenías en Alpinpaus el tema de la medicina? Sí, yo dije como, todavía no. Yo dije, creo que esto no va a ser. Me alcancé a presentar a universidades y tal, pero dije, no, esto no, medicina no, o sea, esto me está llamando mucho la atención, medicina ya no, como que empecé a analizar además por qué medicina, soy súper asquienta, o sea, en esa época cero paciencia con niños
O sea, en general como muy poca paciencia con la humanidad. Entonces yo decía, no, o sea, creo que esto no es lo mío. ¿Yo por qué me estoy inclinando por la medicina? Chao. Sí. Y lo saqué de mi vida. Después empecé a pensar, bueno, no es medicina, entonces ¿qué es? No tengo ni idea. Y ya cuando me empecé a inclinar porque fuera como un audiovisual o tales, en Colombia no existía Para la carrera nada. de cine, estaba la de comunicación social y dije, bueno, me va a tocar comunicación social, pero la realidad es que no es comunicación social lo que yo quiero, publicidad de mercadeo tampoco es lo que yo quiero. ¿Ya estaba en el Politécnico cine. medios audiovisuales No, de pronto, no? Todavía no. Las únicas que estaban era como universidades, era la Nacional, Unilatina Wow. y la Javeriana tenía comunicación social con énfasis en televisión para niños. Y yo dije, me voy a meter en comunicación social con énfasis en televisión para niños, así después salte de ese barco de la televisión para niños. Entonces sí empecé, yo creo que, claro, echando para atrás y revisando un poco la cosa, sí, lo que definitivamente me llamó la atención fue el audiovisual. O sea, pero yo no me imaginaba ni dirigiendo ni produciendo, porque además no sabía quién era quién y quién hacía qué. O sea, digamos que porque ya uno crece sabiendo quién es un director de fotografía o qué es un director, pero eso para mí era como, eso debe ser una de tantas cosas que deben hacer ahí, pero no sé cómo se hacen. Entonces, la verdad, nunca tuve la aspiración o la idea de ser o hacer específicamente o cumplir un rol, sino estar metida en el proceso y en el medio y tal. Eso era lo que yo quería. Te propongo una pausa pequeñita en el episodio y en la charla para contarte dos cosas. Primero, si ya nos has escuchado en otros episodios, sabes que Gente que hace cine hace parte de Gente que productora. Hoy te invito a escuchar otro de los podcasts que hacen parte de nuestra familia podcastera y es Relatos Sonoros de la Montaña. Hoy es 6 de febrero, 8 de la mañana y salí a hacer el camino o una parte de los caminos del Lenguerque. Ahora vamos hacia Guane con el canto de las guacharacas. Carolina Echeverry, que también tiene otro podcast, Mundo Camper, es una fanática del bosque, de la montaña, de las caminadas, pero sobre todo de grabar todo lo que ocurre a su paso, escribir historias y entregárnoslas en un podcast narrativo como diario sonoro. Son las 7 de la mañana y comienzo a caminar por el sendero muy bien demarcado y señalizado. Serán 5 kilómetros hasta Guane. Podría parecer poco. El podcast está buenísimo. Te dejo el link en la descripción del episodio. La segunda cosa que quiero contarte es que este espacio puede ser tuyo. Si ya has escuchado otros episodios de Gente que hace cine, te has dado cuenta que empresas como Danmura, Luz Alma Films, la Escuela Nacional de Cine, Bridges Productions, Bipo Studio, Umaña y Asociados Abogados, Fiona Records, la Comisión Fílmica Colombiana, Proimágenes, han pautado y aportado a la continuidad de nuestro proyecto. Si tu productora, proyecto, película o el emprendimiento que tengas quiere un espacio como este, tenemos unos paquetes buenísimos que te permitirán encontrar visibilidad, posicionamiento y réplica con nuestra audiencia. Solo escríbenos a info@gentequehacecine o a nuestro Instagram Gente que hace cine. ¿Qué tal si nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas? Queremos seguir haciendo episodios, ser sostenibles y llevarte el mejor contenido. Contamos con tu ayuda. Y la ñapa. Un saludo a Diana Piñeres, es una de nuestras mecenas en Patreon. Como Diana, hay personas que les gusta nuestro trabajo y nos apoyan mensualmente con $1 o con $5. Es como invitarnos a un capuchino cada 30 días o en el caso de los 5 es como a un capuchino y a un gran croissant cada 30 días. No sabes cuánto nos ayuda ese aporte a la sostenibilidad de esta idea que en este año 2023 cumple ya 5 años. Te dejo el link a Patreon en la descripción del episodio si te animas a apoyar nuestro proyecto. Eso fue todo. Sigamos con el episodio. Y bueno, entraste, pagaste Black Maria. ¿Cuánto eran? ¿2 años? ¿Cuánto 3 eran? años. 3 años. Es una carrera técnica. Claro. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te empezó a gustar ahí? Me empezó a gustar mucho la fotografía. Efectivamente me gustó la dirección. Y me gustó la dirección de arte.
Era chévere porque eran profesores que estaban constantemente haciendo, y cuando eso no existía el cine digital. Era en fílmico y creo que era uno de los requisitos o de una de las como premisas de Augusto, ¿no? Como esto, aquí vamos a hacer cine. Y eso, cuando yo fui y conocí la escuela, yo decía, esto me parece una chimba. O sea, voy a saber cómo se hace un corto en 16 milímetros. ¡Wow! Y yo no tenía ni idea de ningún concepto de cine ni de nada. O sea, nunca había estado como interesada, nunca leí, porque claro, mucha gente que se va ya a la universidad, gente que está súper engomada desde antes, que tuvo cámara, que tomó fotos, que no, yo cero, nunca, jamás. No sabía nada. Pero llegué y encontré como ese mundo y dije, oiga, esto está muy chévere, me parece buenísimo. Y ya, pues mi papá y mi mamá me dijeron, bueno, pues eso es un cursito ahí, hágale. Pues eso finalmente no es lo que usted va a hacer, pues usted qué va a hacer ahí, nada. Estudie, son solo 3 años, después usted estudia otra cosa. Ahorita sí estudia lo en serio. Sí. Exacto. Fue muy simpático porque, claro, éramos la primera promoción de Black María. Eres pionera. Sí, o sea, muy bien. Éramos muy, muy chiquitos, pues yo era muy chiquita, yo tenía 18 años. Tuve compañeros más grandes que ya habían estado en la Nacional y en otras universidades o que habían viajado y ya habían hecho como, no sé, cursos, otras cosas en otros países, y entonces sabían mucho más que yo del tema, y los que eran de mi edad sabían mucho más que yo del tema porque desde hacía mucho tiempo sabían que eso era lo que querían estudiar, y todos eran hombres, la única mujer era yo. Había otra nena también más grande, pero ella duró, no sé, un semestre y se salió. ¿Hiciste tus cortos en fílmico y toda la cosa? Sí. ¿Y les tocaba mandarlos de dónde? ¿Argentina o a Estados Unidos? No recuerdo, creo que los mandaban a Estados Unidos. Sí. Y allá había... Fue 8 milímetros, 16 milímetros, y no recuerdo si alcanzamos a llegar a 35. A buscar un 2.35 que les hiciera esa parte. Sí. Terminas entonces Black Maria y salís de una vez al mercado del audiovisual, al cine. ¿Qué haces? Sí. En principio, como que parte de la ventaja de estar en Black Maria es que... Te conectaste de una vez. Todas las personas que estuvieron en Black Maria quedaron conectadas en su mayoría de una vez. Seguramente habrá unos que digan que no sé, no estoy enterada de todos, pero todos de alguna manera quedamos conectados porque los profesores pues eran directores de arte, eran fotógrafos, y entonces se fueron llevando a los cortos y a sus trabajos se fueron llevando estudiantes. Pues yo salí y terminé camellando un año en un programa que se llamaba Señal 99.1 y hacía como... Para la radiodifusora nacional, sí. Se llamaba en ese momento, no era radiónica todavía. No. Era la Radiodifusora Nacional y era un programa como que estaba enlazado con la emisora, pero era un programa de música. Para Señal Colombia. Para Señal, para RTBC. Yo creo que era Inravisión. Para Inravisión. Mi tarea era asistir en lo que fuera. Entonces era un programa donde se mostraban videos musicales, y al final... había una banda colombiana que uno invitaba y tocaban y ya. Ese era, y las presentaciones eran de Santiago Mauri. Yo tenía que buscar los videos musicales en los sellos, ir a las casas disqueras y obviamente ellos siempre tenían como unas bandas y unos grupos que querían promocionar. Entonces yo iba y recogía los cassettes, creo que en esa época era Betacam, y me los llevaba para Inravisión, y yo estaba como presente en la parte editorial, como que yo tenía un guión y yo sabía entonces como qué iba después de qué y cuál era el video con qué. Entonces también asistía un poco al director y asistía al productor ejecutivo también, que había sido mi profesor y fue el que dijo como llevémonos a esta nena a trabajar en esto. Y ahí empiezas entonces a trabajar un poquito en la producción. Y ahí terminé enganchada en producción desde la escuela también, porque hay una cosa muy chistosa, y es que yo tenía carro. Mi papá me regaló un carro y por tener carro, tome. Es la productora, la de transporte. Era la que llevaba comidas, era la que me levantaba no sé qué, y era la que negociaba entonces los almuerzos para tantas personas, y ahí fui entendiendo que también tenía una cosa con la logística que te gustaba. No sé si me gustaba, no. ¿Se te facilitaba? Se me facilitaba. Okay. Es que esa es la vaina.
claro, hoy en día yo digo, juepucha, o sea, ahí sí debí pararme en la raya y decir, no, yo quiero hacer esto, pero yo creo que era como un miedo a no enganchar. Yo creo que lo que pensé fue como lo que sea, o sea, yo hago lo que sea, no importa. Y bueno, y todo eso, y se aprende estando en esos lugares, se aprende. Total, y bueno, y hay una cosa que sí, que claramente me ha matado toda mi vida y es la necesidad de controlar. Ah, sí, que te ha matado, o sea, que te gusta, que disfrutas. Creo que tiene sus dos connotaciones. Ajá. Y es que sí, me gusta como tener todo bajo control y tener el conocimiento de lo que está sucediendo y de las etapas total, y todo. Sí, pero pues me mata también porque entonces me ha puesto en posiciones en las que no necesariamente yo estaba buscando en mi vida. Uno revisa tu LinkedIn y uno ve que entonces estás en este tema desde hace rato. O sea, 235 ¿ya cuánto lleva? 235 lleva 12 años. Eso está, o sea, más de una década en esta vuelta. ¿Y antes estuviste en Cinecolor? Sí, antes estuve en FX. Y en FX, o sea, ¿en qué momento entonces uno dice, no, esta mujer es consistente? ¿Ha estado ya 2 décadas dándole a esto y has visto el proceso y la evolución de, digamos, como del sector de la post, pero entonces te metes en la post relativamente rápido, ¿no? Sí, pues lo de FX también fue un poco accidental. O sea, un amigo me llamó y me dijo, están buscando una productora ejecutiva, venga y preséntese y tales. Y yo, bueno, y fui, y era para hacer una producción ejecutiva en postproducción de comerciales. Yo había conocido FX hacía muchos años, justamente haciendo como la monografía en Black Maria. Fui a entrevistar a un director y conocí FX y yo decía, uy, este lugar se ve chéverísimo, pero me abrumaba, me daba pena, como que, pues, o sea, había mucha gente, FX tenía mucho parche, sobre todo hombres, y yo era pues muy chiquita, entonces, bueno, en esa época como que pasé como por una salita y hice mi entrevista para la monografía y me fui. Cuando me llamaron y volví a FX dije, no puede ser, otra vez volví a este lugar. Y ya llegué, presenté la entrevista y era para hacer el trabajo de producción ejecutiva en una cosa que yo no tenía ni idea. Había estado en publicidad, pero no en la parte de post. No, y además, o sea, yo creo que en los contenidos académicos se habla de producción y eso de producción ejecutiva, pero nunca te hablan de la producción ejecutiva para la post. Para la post, sí, no, ni idea. Entonces me dijeron, no, pues cuando ya me dijeron, no, tienes un básico y comisionas y no sé qué, yo, tengo que vender. Otra de mis tareas que no tengo ni idea que la sepa hacer bien, no creo. Pero nada, dije que sí. Comerciales, publicidad. Publicidad. Bueno, eso te da muchas horas porque se abren y se cierran proyectos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, y fue un mundo nuevo también para mí. Exacto. No conocía muchos de los procesos como se hacían, no tenía ni idea. Y publicidad en fílmico, me imagino que te tocó. Era el final de la publicidad en fílmico. Ya estaban terminando, ya la mayoría estaba digital, pero pasó una cosa. Entonces, bueno, primero entonces arranqué como en la parte de publicidad. Yo sabía como en términos generales cómo funcionaba, pero la publicidad era una cosa que yo nunca, no la había tenido como en la parte de post. Y me pegó muy duro el ambiente publicitario. Yo creo que en mi vida me había ganado un regaño como en el trabajo, en un trabajo cualquiera que haya tenido. O sea, yo creo que recibí unos vaciadones tremendos. Fue ahí. Ahí, por productores de radio y televisión. Agencias. Sí, como que, no sé, en general a mí el ambiente no me gustó. Las reuniones en agencias y demás, todo me pareció como, no, esto no... No, por alguna extraña razón no lo aguanté. Estuve 6 meses y me pasaron al departamento de cine, no porque yo lo haya pedido, sino porque la persona encargada renunció. Y me pusieron a mí en el departamento de cine. Y cuando eso, pues entonces FX tenía como unas coproducciones y tenía unos acuerdos comerciales con El Vuelco del Cangrejo, Contracorriente, En Coma, La Sangre y la Lluvia. Como esa primera camada de nuevo cine colombiano de la primera década, final de 2000 y principios de... Sí, más o menos. Más o menos, sí. Como cuando ya la ley de cine estaba como andando en forma. Sí, la ley de cine ya estaba andando en forma. Felipe El Jure ya había hecho su peli. Creo que CMO también estaba como
terminando una película y yo ahí fue donde... ¿Caíste al cine? Caí al cine de nuevo. De nuevo, súper. Y ahí sí tuve que trabajar otra vez en 35, en entender el proceso de mandar al laboratorio, que escanearan, que nos llegara el material escaneado, la corrección de color que hacían en FX, y luego cómo se mandaba otra vez, las copias. Esa parte la empecé a entender. Pues tenían una sala Dolby, entonces empecé a entender todo el proceso del trabajo de post de sonido en cine o para cine. Pues ahí estaba el gato. Claro. Y ahí empecé a entender muchísimo el proceso, pero además me encantó. Fue como, y era duro, era muy duro. Y también, pues obviamente la embarré en muchas cosas, pero aprendí un montón. Claro. Y ahí conocí a mis socios, los que hoy en día son mis socios. Entonces, bueno, ya después... ¿Te fuiste para Cinecolor después? Se acabó FX. FX terminó siendo adquirida por Cinecolor. Y duré un año y medio en Cinecolor. Y ahí, sí, creo que sin ser muy consciente, fue donde empecé a ver qué era lo que yo quería hacer. Vuelvo y digo, no con mi vida profesional como Adriana Ángel, sino como que yo dije, oiga, hay unas cosas que yo hago acá que yo seguiría haciendo en otro lado, pero las haría de otra manera. Empecé con el tema del control, como de no, a mí no me gusta así y esto sería más chévere así. ¿Y cómo escoges? Pero también se dio de manera accidental, ¿no? ¿Y tus socios entonces sabían que tú eras así? O sea, mejor dicho, la pregunta es esta. ¿Cómo entonces tú empiezas a encontrar personas que pueden vibrar contigo para decir, armemos rancho aparte, creemos un proyecto? Eso también fue un accidente, porque finalmente José y Leo realmente, que son mis socios. Uno es colorista. Los dos son coloristas. Los dos son coloristas, los dos eran coloristas en Cinecolor. Los dos venían de FX. Voy a armar una empresa de post, pero no puedo solo producir, necesito los coloristas. No, ni siquiera. ¿No? Yo estaba con la inquietud de montar algo. Okay. De hecho, en ese momento yo había hablado con una amiga que diseñaba como unas cosas en camisetas y empezó a ilustrar y no sé qué, pero no tenía el billete y yo tampoco tenía el billete, pero mi padre que me alcahueteaba todo, yo decía como, no, pues si mi papá me regala como un plantecito para yo empezar a armar como este negocio, me monto en una vaina de camisetas. Y entonces aparte de este trabajo, me monto como en otra cosa y entonces yo alcancé a ir como a las fábricas a ver el material de las camisetas. Estuvimos a nada de que esto fuera una textilera. Sí. Hablé con mi amiga, yo revisaba los diseños y yo les decía, no, esto no va a funcionar, esto sí, no sé qué. Y ahí José y Leo pues me dijeron pues que ellos estaban pensando en la posibilidad de armar algo de ellos solos. Pues Leo no estaba de planta en Cinecolor, estaba solamente José como colorista, pero ellos ya empezaron también como, bueno, habría que preguntarles, pero lo que yo veo de este lado es que empezaron a tener ya como una idea de armar como algo entre ellos, no como una empresa, creo yo, sino como camellar, ellos como en dupla. Y se necesitaba una persona que coordinara y hiciera como la labor de producción y me dijeron a mí y yo les dije, pues sí, pero hagamos armemos algo aparte o qué hacemos. Te voy a hacer la pregunta que le preguntan a Vilma Palma de Vampiros. ¿Por qué 235? Ok. Pues a mí me parece, a mí me encantaría tener aquí a Leo que respondiera a esa pregunta más que yo, porque el nombre fue todo un tema. O sea, desde el nombre ya sabíamos que íbamos a tener varios temas de los que teníamos que hablar y ver cómo llegamos a un consenso, porque pues como que hubo varias ideas. Hubo otro que era los coloristas, que a mí ese me gustaba mucho más. Y el 235 es una cosa más técnica y es básicamente por el formato de proyección. Claro. Por eso. Exacto. Igual tanto en los coloristas como en 235, ahorita con todo lo otro que hacen, siempre es como los coloristas, pero también los data, pero también, ¿sí o no? Sí. Porque se abrió muchísimo el abanico y el catálogo de posibilidades que pueden ofrecer ustedes en post. De ese 235 de hace 12 años a hoy,
¿qué ha cambiado? Pues mucho, de procesos, de tecnologías, de todo. De todo. Pero ¿qué cambiado. es lo que más puedes tú como destacar como Dios mío? No puede haber una sola cosa. O sea, es que si nos ponemos a pillar, nosotros arrancamos en un apartamento, éramos una boutique de color, solamente ofrecíamos la corrección de color. De ahí en adelante, pues todo ha cambiado. Nos mudamos, estamos con la en máquina de otro cada lugar. uno armando un mostrico entre todos. Como arrancamos con la máquina de Leo y de ahí en adelante, pues de a poquitos íbamos comprando cosas, pero no teníamos nada en realidad. O sea, tenemos muy poquitas cosas y así arrancamos. Te puedo decir, cambió el espacio, cambió la cantidad de salas, de equipos, cambió lo que ofrecemos, creció lo que ofrecemos. Claro, me imagino que antes era una sala para todo. Era una sala para colorizar, después pasaban a ser 2 salas de color y en una de ellas se finalizaba. En algún momento alcanzamos a tener un proyecto donde afuera se edita, como que en la salita, en lo que había sido la sala del apartamento era la sala de edición, había otra sala donde se colorizaba y otra sala donde se colorizaba y se proyectaba, alcanzamos a proyectar en un apartamento. Entonces, pues pasamos de eso a tener, pues sí, seguimos teniendo nuestra sala de proyección para color de pelis que van para salas de cine, pero ya tenemos 2 salas de corrección de color, una que es para 4K, HDR, tarará, que es lo que mandamos para plataformas. Hay una broadcast que es para lo que va para canales nacionales y demás. Tenemos 2 salas de finalización, tenemos un laboratorio digital, tenemos 2 salas donde se puede editar, tenemos una sala armada de edición como para ya como una sala de editor senior. ¿Qué tanto te toca estar cambiando de equipos y cosas? Es muy constante. Lo que pasa es que acá hay una ventaja que nosotros tenemos como 35 y es que José y Leo siempre han sido muy conocedores de la parte técnica. No son ingenieros, pero tienen mucho conocimiento acerca de cómo puede funcionar una máquina, cómo potenciarla, qué partes pueden funcionar. Y entonces han sido muy recursivos cuando ya un equipo ya no funciona, qué se le puede extraer a ese equipo y usarlo en otro equipo con cosas nuevas de ese otro equipo y así poco a poco como ir escalando los equipos que vamos teniendo. Entonces no perder del todo lo que tenemos y sí obviamente adquirir cosas, pero como pues el presupuesto es limitado. Claro. Hay una cosa y es que si tú te fijas, seguro, hay muchas empresas en Colombia que hacen post de imagen, pero si vamos a ver como de las que están como en ese nivel de competencia ya como donde se está haciendo plataformas, donde se hace cine, donde se están exportando servicios y demás, pues no son tantos los estudios. Y si tú entras a mirar, nuestro estudio es netamente colombiano realmente. Claro. Entonces, pues en ese sentido no hemos tenido ningún inversionista que venga y nos diga, oigan, ¿qué necesitan? Yo les voy a poner esto y voy a tener una parte de 235 por eso. No, 235 sigue siendo ustedes 3 muy local, sigue siendo como, seguimos siendo como los ponquetos de la postproducción. Está buenísimo. Entonces, pues claro, en ese sentido, la adquisición de equipos es bien compleja. ¿Cada cuánto? Cada que se puede y cada que toca también. Claro, porque se cambió la exigencia de la plataforma y tú no la tienes. Hay que comprarlo, exactamente. Pues la idea es obviamente adquirir más proyectos y tú tienes solo como un set de equipos para hacer un proyecto y llega otro, no, pues ya hay que meterle al otro y así. ¿Para dónde va la cosa, Adriana? Nosotros como 35 o como para dónde va todo esto. Esto de la post, ¿para dónde va? Con tanto contenido digital, con tanta gente haciendo cosas desde sus casas, con tanta gente diciendo, este color lo puedes corregir así, en 3 pasos. Sí. 4 pasos para utilizar Premiere de esta manera. Sí, total. Pero igual ustedes trabajan en grandes ligas, o sea, ese pelado no puede llegar a un Prime a decirle, súbeme mi película, si no cumple con unos estándares. Sí. Pero ¿cómo ves eso? Como entre una cantidad de gente que está haciendo contenido, que está haciendo muy buen contenido, que igual lo está sacando, versus ustedes que pues trabajan dentro de los estándares. Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que hay pa todos. Ok. Se está haciendo mucho contenido que va para muchas partes, que va para muchas ventanas. El contenido ya que se ve en YouTube, que tú puedes ver no sé, en un Vimeo, en estos canales, pues es un montón y es de todo tipo. O sea, el mismo TikTok, que no es un contenido, pero pues finalmente termina siendo un videito corto y la gente ya se engoma viendo eso. Creo que lo que hay es como un abanico de posibilidades para donde tú puedes agarrar. Y las plataformas pues obviamente, claro, tienen unas exigencias. Las exigencias yo creo que van a seguir existiendo porque también el cliente final, que básicamente es quien consume el contenido, también está exigiendo más. Cada vez exige más, cada vez ve más. En esa medida creo que los avances en términos de tecnología van a seguir existiendo y en esa medida las exigencias técnicas también, y pues habrá quienes sigan avanzando a ese mismo paso y habrá quienes no, y quienes encuentren otra manera de producir y de postproducir y de hacer. Hay miles de maneras. Ahorita que hablaste hace un rato de que eras la única que estudió en Black Maria en esa promoción, única mujer. Alguna vez hablamos con María Briganti, editora, y decían, por favor, necesitamos más mujeres editoras. ¿Cómo ves el mercado o la situación de mujeres en la Post? No, ahorita está full. Lo que pasa es que, claro, también hay más cargos, ¿no? Claro. Entonces, si hablo desde mi punto de vista como productora de Post, de hecho, en estos días he estado como encontrándome con varias mujeres que lo empezaron a hacer también. Unas que lo vienen haciendo como de alguna manera, porque el rol es muy nuevo, ¿no? Pues para nosotros, por lo menos, que ya lo vienen haciendo desde hace un rato. Como que uno hace ese trabajo sin saber que eso se llama una producción de post. Ya hay más mujeres haciendo ese trabajo de producción de post. Y coloristas. Pero a eso voy, es que entonces volvemos un poco como a que hay mujeres productoras de post, supervisores de postproducción, no hay tantas mujeres, hay más hombres. En la coordinación hay más mujeres, coloristas no hay tantas, sí hace falta más coloristas, hace falta más editoras, hace falta finalizadoras, hace falta. O sea, sí, definitivamente. Coloristas hace falta en general, de hecho, pero mujeres sí. O sea, en esa área casi no hay. ¿Quién jode más en el momento de la post? ¿El productor? ¿El fotógrafo? ¿El showrunner? ¿El director? Depende del proyecto. Sí. No, yo creo que más que quién joda más es qué jode más. Y lo que más jode es que no se pongan de acuerdo. Okay. Es cuando el uno viene y dice, no, pues me voy a sentar con el colorista a plantear lo que quiere el director, y el director viene una semana después y eso no era. Y es como, uy, amigos, o sea, perdimos una semana porque ustedes dos no, Dios. O no se pusieron de acuerdo, no hablaron antes, o hablaron y resulta que pues una cosa es como siempre hablar y otra cosa es como verlo y que los dos estemos viendo algo que sea lo mismo, ¿no? Es que yo verlo en mi cabeza y tú verlo en tu cabeza, pues totalmente diferente. Es completamente diferente. Voy a hacerme la pregunta que tú me dijiste que no te hiciera. O sea, ahorita estábamos subiendo acá con Oscar y viendo todos los afiches, y me atrevo a decir que todos los afiches que hay pegados acá son cosas que ustedes han hecho. Pues yo no te voy a decir cuáles son las mejores, pero digamos que recuerdes experiencias que han sido chéveres, que de alguna película o de un par de películas que en ese proceso de post haya sido una cosa buenísima. No sé, encontraron el rumbo, digamos, como del color de esta película aquí, no lo habíamos encontrado y pum. No sé, como momentos bonitos que tú quisieras como rescatar de esa experiencia, de toda esa cantidad de películas y series que han hecho. Sí, puchas, que son un montón y se le van quedando a uno un poquito como en el backup pasivo. Hay un documental que, por ejemplo, Todo comenzó por el fin. This is the way the world ends. Con lo que está pasando ahora, la película da un vuelco. Es decir, no es seguro que yo me vaya a morir. Pero si no me muero, es un documental, yo siento que acá nos marcó un montón,
No, sí. por muchas razones, porque fue un aprendizaje tremendo en términos del trabajo de material de archivo. Es como... ¿Cómo trabajar a ver, en post esa cantidad de material que archivo, había, sí. además de diversas fuentes? Diversas fuentes, diversos frame rates, diversos Tamaños. aspectos, tamaños, pero también como la exigencia de Luis con cada cosa que él quería en esa peli. Es una peli de 3 horas y media. ¿Acá llegó de 3 horas y media? ¿Llegó ya con corte final? Sí. Ok, menos mal. De Porque 3 estaba como horas en y 4 media. horas y media, ¿no? Creo que sí. Sí. Pero una peli de 3 horas y media que a mí me parece que, no sé, nosotros después internamente decíamos, o sea, aguanta las 3 horas y media, o sea, realmente sin que uno diga, uff, ¿qué es esto? Yo creo que los últimos 15 minutos, como uno siempre entra a dárselas de crítico de cine, entonces uno dice... Yo le quitaría Sí. 15 minutos a la película. Pero a mí siempre, porque pues la vimos muchas veces, a mí siempre como que en los últimos 15 minutos era donde yo empezaba ya a pensar en otras cosas. Pero bueno, nos dejó un aprendizaje tremendo en términos de flujo de trabajo con material de archivo de muchas fuentes. El trabajo con Luis, pues... Él estaba acá. Él estuvo acá, revisó el color, revisó la peli 10,000 veces, nos exigió 10,000 cosas, nos cambió cosas, quitó, puso. Detallista sí, impresionante. Impresionante. Pero fue un trabajo, pero además fue una maravilla poder trabajar con él, ¿no? Eso estuvo buenísimo. No documentaron eso no está filmado por algún lado. No, No puede ser. no documentamos el trabajo que hacemos en las pelis. Y ahora sí que menos, porque ahora con todos los temas de restricciones y de eso. Y demás, pero pues eso más qué bonito difícil. hubiera sido. Eso hubiera sido muy chévere. Y yo recuerdo que nos tomamos una foto y yo la verdad no he visto esa foto. Una foto que nos tomamos como afuera un día, ya como ahí afuera en la sala de espera. Y no, la verdad es que no recuerdo si esa foto sí, no documentar las pantallas, documenten las conversaciones, lo que sucede ahí. Lo que sucede ahí. En esas conversaciones debe quedar mucho. Hay muchas conversaciones muy interesantes que uno se patea como entre el director y el productor. Para mí esas son las charlas más interesantes porque es como tener el punto de vista del director y uno dice, sí, pero uno escucha al productor y dice, no, sí, pues también. Además que lo hagan ahí. Sí, aprende uno un montón. Nutre el trabajo que después ya tú solo vas a hacer moviendo los niveles del color y lo que sea. No, y también yo pues ya ahora lo hago menos, no lo puedo hacer, el tiempo no me da, pero es una de las cosas que extraño, por ejemplo, cuando éramos más chiquiticos y es que yo me sentaba en las revisiones de corrección de color. Ahora no te da tiempo. No, eso ya no lo puedo hacer. Confiar, pues obviamente en el equipo. En el equipo los coloristas siguen siendo los mismos de siempre, entonces pues obviamente sí. Es sobre todo más como que se arma una relación mucho más cercana con la gente con la que uno trabaja, que es una cosa que no hemos querido perder. Creo que no hemos perdido, un 90% no lo hemos perdido, pero a veces sí la cosa termina siendo como un poquito pasan y hola, chao y ya. Pero justamente parte de nuestra filosofía es los proyectos tienen que pues tratarse cada uno como por separado, como de manera personal o personalizada, que que cada equipo conozca el proyecto, claro, que tú llegues y saludarnos, sentarnos, que te sientas como tranquilo, porque claro, nosotros ahora hacemos más pues otro tipo de contenidos, pero cuando arrancamos haciendo películas y todas las películas que hacíamos eran ganadoras del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Era recibir a los productores y a los directores como si trajeran un costal, ¿no? Una maleta que llegaban y descargaban y era como, ya, o sea, ahora hay que terminar esto, pero háganle ustedes y échennos una mano porque llegan a la etapa de post cansados. Con los temas de presupuesto, pues sacar la película en rodaje, después en edición, o sea, realmente vienen de 3, 4 años de trabajo o más, ¿no? O sea, no sé, infierno o paraíso. O sea, Germán Pifano se echó 12 años, 13 años de su vida haciendo esa peli. Vienen aquí al sofá de la terapia. Sí, mira qué me pasaba. Yo me acuerdo que lo hablábamos con Johnny Hendrix. Me acuerdo que él me decía como, oiga, no, pues ahí es que poner un sillón para uno contarle todas
aventuras y las desventuras. Me decía mucho, Andrés Porras me decía mucho eso, que termina siendo una relación tan cercana que terminan forjándose incluso amistades y conversaciones muy fuertes en ese momento porque es el último momento, esa es la última oportunidad de seguir escribiendo la película ahorita con color, con ajustes, con cosas, con effects, pero es como darle esa última pulida a una cosa que arrancó. Exacto. Sí, eso es como lo que extraño justamente, porque antes yo estaba un poquito más metida en ese proceso. Cuando entraba como a los procesos de corrección de color ya casi no pasa. Obviamente los coloristas siguen teniendo como esa cercanía y conmigo obviamente lo hemos logrado mantener como desde otro punto de vista, y desde otros procesos, pero ya no, pues para mí ya no es lo mismo desde que ya no puedo estar en sala. Cerremos con esto. Pensá que hay un pelado, una pelada, una persona que está estudiando en este momento cine, audiovisual, y esta charla pueda motivarlo o motivar a esa persona para decir, oiga, no había pensado en la post. Sí. Puedes decir, por favor, no. Por favor, no lo haga. No lo haga. Pero si tuvieras que decirle, aquí hay un espacio, hay campo, ¿qué podrías decirle? Lo primero que le diría es que se dé la oportunidad de conocer los procesos que se hacen dentro de la postproducción, porque creo que hay un desconocimiento de todo lo que se puede hacer en post. Cuando uno dice post, tienden un poco como a imaginarse edición y sonido, pero hay muchos más roles y sillitas por llenar. Y dentro de edición hay varios, y dentro de sonido hay varios. Hay varios, dentro de diseño sonoro hay varios, dentro de post de imagen hay varios, laboratorio digital tiene también varios, producción de post tiene varios. Entonces, por lo menos antes de desecharnos como una posibilidad, entren y revisen qué es todo lo que realmente envuelve un proceso de post y también desde dónde entramos, porque vuelvo y digo, se tiende a pensar que por ser el último eslabón de la cadena o el penúltimo o de los últimos, entonces se pierden como parte del proceso como el proceso creativo, o estar en la etapa de pre o estar en la etapa de producción, y no necesariamente pasa. Ya hay roles donde tú puedes participar perteneciendo al departamento de postproducción, donde puedes estar participando desde la pre. Total. Espérate, ambulancia, urgencia, eso es porque se va a acabar el episodio. Y además que necesitamos más gente, necesitamos más ojos, se necesita más manos. Mucha gente, se necesita, o sea, hace falta mucha gente técnica, también hace falta muchos artistas, hacen falta productores, hacen falta coordinadores, falta gente, sí, eso les diría por ese lado. Y ya una vez conociendo todo, que es una cosa que me pasa mucho como cuando entrevistamos gente, es que estén seguros de que se quieren dedicar a eso, porque tienden también un poco, entiendo que están jóvenes y uno tiene que pasar por diferentes procesos para uno entenderlos y decir definitivamente me quiero quedar en sí, es real, pero pasa que llegan como a buscar el trabajo diciendo no, es que me encanta la post y me encanta la coordinación de post, y no es eso. Quiere de ahí saltar a otro lado. Y pues chévere que quieran conocer esos trabajos, esos roles y demás, pero pues a veces es contraproducente porque terminan haciendo trabajos que no... O sea, este trabajo es de mucha pasión. O sea, si a ti de verdad no te apasiona esto, no le metas, porque el nivel de exigencia es muy alto en términos de tiempo, en términos de paciencia, de relacionamiento, de conocimiento de otra gente, del conocimiento del proceso. Entonces, si tú de verdad no lo estás haciendo, que eso te salga de las entrañas y que por eso terminan a veces habiendo roces, porque es como todo el mundo haciendo respetar su trabajo, no lo hagas. O sea, vete a probar en otras cosas. Oye, ¿lo logramos? Sí, lo logramos. Qué nervios. Muchas gracias, Adriana, por haber estado en Gente que hace cine. No, gracias a ti. Muy chévere. Llegaste hasta acá y eso, como siempre, me hace muy feliz. La charlada con Adriana me hizo recordar, entender y también enterarme de muchas cosas relacionadas con el mundo de la post. Ojalá te animes a vincularte a esa etapa de la creación audiovisual, ya que hay mucho campo y, como nos lo dijo Adriana, muchos puestos que probablemente están esperando tu talento.
Toda su info te la dejo en la descripción del episodio. Dime cómo te pareció, recomiéndanos a gente que haga cine desde cualquiera de sus orillas y como hoy podamos hablar de alguien especialista en uno de esos oficios. Nuestro correo es info@gentequehacecine.com o envíanos un DM a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook como Gente que Hace Cine. La música principal de Gente que Hace Cine, esa que estás escuchando ahí al fondo, es de Diego González. La producción ejecutiva es de Lemetre y de Gente que Productora. La foto fija y la cámara de video de este episodio es de Oscar Pajarito. También te dejo sus redes sociales en la descripción. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.